En esta entrevista hablamos con el astrólogo védico Shiva Das Yotishi, establecido en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. En este video charlamos acerca de las facetas más importantes de la Yotisha y también acerca de consejos muy bellos de vida, entre una que otra técnica astrológica muy interesante. Sin más preámbulos, aquí el señor Shiva Das. Disfruten. Aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology, y hoy tenemos un video muy especial. Hoy tenemos una entrevista con el editor en jefe de Kaarka.org, un Yotishi y estudiante del Yotishi Pisti Larsen, y como consecuencia heredero de la tradición de Sanjay Rath, probablemente uno de los astrólogos vivos más importantes hoy en día. Con ustedes, damas y caballeros, el señor Shiva Das. Namaste, maestro, ¿todo bien? Namaste, Fernando. Un placer saludarte y extender el placer del saludo a tu audiencia en tu canal. Mucho gusto estar acá. Definitivamente fue una sorpresa yo darme cuenta de que usted hablaba español. Yo lo seguía a usted en Instagram y de verdad lo llevo siguiendo creo que ya un año y pico, y me gusta lo que sube, me gusta el material, y tan pronto me di cuenta que usted hablaba español, quería traerlo en el canal para que el mundo hispanoparlante conociera de su trabajo y lo conociera usted, obviamente. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y lo primero que empezamos, lo primero. ¿Cómo comenzó usted, señor Shiva Das, su camino por la astrología? Un hombre que creció a miles de kilómetros de distancia de la India. ¿Qué lo atrajo a usted a la tradición védica? ¿Cómo comenzó su camino hacia la Yotisha? Es una historia un poco larga, pero te la hago un poco breve. En confianza. Yo soy de origen dominicano y, bueno, parte de mi familia, pues, emigrante de todas maneras. Crecí en un lugar muy bello y mi abuelo fue la primera influencia, porque mi abuelo era un hombre moderno en su época y pues estaba en todas estas cosas. Yo no sabía de qué se trataba, simplemente sabía que abuelo era vegetariano y yo hacía preguntas y mi mamá estaba rodeada de chicas que mencionaban un Sai Baba, mencionaban Paramahansa Yogananda, pero yo no tenía idea de nada, simplemente crecí en este ambiente y un día, sentado justo al lado de mi abuelo que leía un periódico, me fijaba qué leía. Él me pasaba el periódico, lo doblaba obviamente porque era muy grande para mí, y le digo, abuelo, ¿qué lees? Dice, leo el horóscopo. Digo, ¿qué es eso? Dice él, bueno, esto más o menos te describe y te da una idea de lo que puede pasar en estos próximos días. Me causó mucha curiosidad, pues comencé a leerlo y le digo, abuelo, esto no se parece a mí. Me dice él, bueno, yo no sé de esto, investígalo. Y por ahí comenzó todo. De ahí seguí buscando información con mis amigos. Realmente era muy joven, muy niño. Y agarraba los libros de mi mamá. Y uno de estos libros de Yogananda, entre otros, mencionaba astrología védica, pero ni idea de que era algo vivo. Para mí era algo muerto. Y fue el principio en donde busqué otras escuelas, como era menor de edad, y pedí que me aceptaran en los Rosacruces, solo para aprender astrología. Pues por ahí comenzó esto, porque no había nada disponible en aquella época. Pero la astrología védica vino muchos años después de frustración en la astrología occidental, te puedo decir. Claro, claro. Y eso es algo que la astrología védica tiene, que la astrología occidental no tiene, que es ese bagaje espiritual, esa tradición ancestral que de verdad le da una esencia y le da un bagaje que pues la astrología occidental la ha perdido, porque en la antigüedad teníamos los templos para Júpiter y teníamos los templos para todos los dioses, y ya no los tenemos y se ha decaído, pero en la India retienen esa tradición y le da una solidez que otras astrologías pues no tienen. Y yo le quería preguntar como Yotishi, ya en preguntas más técnicas, ¿qué es lo primero que uno debe ver en una carta al momento de leer un horóscopo e interpretarlo en su experiencia? Bueno, Fernando, es una pregunta grande,
Claro. porque depende de cada astrólogo. Te puedo dar mi experiencia, lo que hago. Yo no sigo ningún patrón rígido. Realmente todo depende. En el momento de que la persona me contacta, comienza la consulta. Yo estoy pendiente a todas las nimitas, todas las señales, todos los omens relacionados a la persona que me hace contacto, lo que sea. Por ejemplo, si sucede en persona, yo estoy muy pendiente de la actitud que tiene al entrar, qué parte del cuerpo se tocó cuando me hizo pregunta, en qué dirección se sentó, cómo está respirando. O sea, todas las señales para mí son lo primero que veo, aún ya sea vía videoconferencia. Yo estoy muy pendiente de lo que está sucediendo del otro lado, porque me está dando señales que luego van a tener un sentido cuando llega la carta, que realmente no es ni siquiera mi segundo paso. Después de estar bien alerta de todas estas cosas, lo primero que veo son otros datos que no están en la carta. Son los datos que tienen que ver con los elementos, los 5 elementos de la creación. Panchamahabutas. Correcto. Entonces, yo veo si hay algún desbalance a nivel de creación. Solamente después de ahí, entonces, comienzo a mirar la carta. Pero aún así, ni siquiera de una manera objetiva. Estoy mirando si existe un sarpa, por ejemplo. Acá la sarpa, que, bueno, es algo terrible. Si existe un sarpa, o si existe un curse, una maldición, luego entonces comienzo a mirar la carta, a ver la posición de los planetas, si están en un lugar exaltado, esto que lo otro. Y solamente así es cuando comienzo a fluir leyendo la carta misma. A ver. ¿Usted hace prashna al momento de la consulta? Yo hago prashna. Todos los días. Realmente hacer prashna cada vez consume mucha energía. Sí, Pero sí, cuando definitivo. se quiere, generalmente hago prashna en el momento que la persona me contacta. Y la prashna es todo. Me dice casi siempre todo lo que la persona no me está diciendo en el momento de contactarme, pero sí hago prashna. Muy cierto. Y a suponer, cuando una persona quiere saber, cuando uno quiere describir a la persona, ¿cuáles serían los elementos más importantes? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Usted ve la luna? ¿Usted ve el señor del ascendente? ¿Usted ve la macarca o los combina todos? Mira, realmente una de las cosas que me fascina de la Jyotisha es que no es una lectura del carácter de la persona ni definir nada. Realmente yo busco karma. No dedico ningún momento al carácter de la persona. Superficialmente veo, pero voy al grano, voy al karma, que es realmente lo que ando buscando, porque yo digo que el tema de definir la persona es algo de la astrología occidental, donde es lo que hay, en mi opinión. Solamente uno es así, tú eres asá. No, todos somos diferentes, todos tenemos preferencias diferentes. Pero cuando una persona viene donde mí, yo busco el karma. Trato de ver el karma, entender y buscar la mejor forma de entregar lo que estoy viendo sin asustar, sin crear pánico, sin tener que crear ningún tipo de sugestión. Pero si tengo que utilizar algo como para ver eso, para contestar tu pregunta, yo veo dónde está el Lord del ascendente, quién lo acompaña, y si hay algún otro planeta aspectando, teniendo un aspecto al ascendente. Si es algo así a nivel de la persona. Y es como usted dice que uno a través de la Jyotisha y estudiando más profundamente puede ver los karmas. Y como usted dice, no se debe alarmar a la persona, no se le debe dar miedo, siempre tiene que estar positivo, siempre tiene que estar muy al tanto el astrólogo de lo que dice, ¿verdad? Porque a veces los clientes se pueden sorprender mucho. Pero, por ejemplo, usted mencionó Kala Sarpa Yoga, que para las personas que no sepan, Kala Sarpa Yoga es cuando los nodos lunares están, obviamente, siempre a 180 grados, pero cuando los planetas están o a un lado completamente o al otro lado completamente, crea Kala Sarpa Yoga, que en esencia es como una maldición. Creo que Benito Mussolini tenía eso y creo que, no sé si Donald Trump, pero ¿cómo usted se acerca, por ejemplo, a un Kala Sarpa Yoga sin alarmar a la persona? ¿Cómo usted transmitiría ese karma al cliente? Bueno, por ejemplo, si la persona es de la India, no hay nada que hacer. En el momento que dice Kala Sarpa, se crea un pánico. Pero
me gusta que la persona sepa que es algo fuerte, porque el kalasarpa indica que la persona está, lo que llamamos en bondage. Es como andar con la soga al cuello. Básicamente, la persona está atada en cierta área de la vida. Esa área está definida por el axis de los nodos, dependiendo de la casa donde estén. Por ejemplo, si el kalasarpa está entre la casa 4 y la casa 10, la persona pues sufre en esa área del hogar, del trabajo. Entonces, el kalasarpa, lo primero que le digo a las personas, si estuvieras en la India estuvieras llorando, pero no hay nada que estar asustado. Esto es simplemente el dosha más grande que puedes buscar en una carta es un kalasarpa. ¿Me entiendes? O sea, cualquier otro dosha es menor en categoría que un kalasarpa. Pero trato de explicarle a la persona de qué se trata, porque si se trata de Rahu, la persona está enfocada en lo material, básicamente. Y si el nodo que encabeza la cadena de planetas, porque el kalasarpa es cuando están todos los planetas entre ambos nodos, dependiendo si está Rahu en la cabeza, sería kalasarpa yoga, y si está Ketu, sería kala amrita yoga. Oh, veo. Ketu, entonces la persona está empujada a la espiritualidad, quiera o no. Generalmente hay resistencia. Entonces lo que hago es que le explico a la persona por qué piensa así y que al final qué es lo que tiene que suceder. Wow, no sabía que había un calamrita y un calasarpa. O si hay ambas, dependiendo Wow. de quién encabeza la cadena. Porque, por ejemplo, si están todos los planetas entre los nodos hacia un lado, como explicaste, hacia un lado de la carta, pues la carta está desbalanceada, está todo hacia un lado. Ese axis indica, como te dije anteriormente, qué sufre, en qué área sufre la persona. ¿Qué tú indica que la persona debería enfocarse en la espiritualidad? Moksha Karka, exacto. Correcto. Wow. Pero la persona generalmente rehúsa eso y se pasa toda la vida sufriendo. Yo no quiero ser espiritual. Es normal para las personas jóvenes. Hay que vivir la vida. Sin duda alguna, en este mundo moderno, ¿verdad? Que la espiritualidad a veces es un lujo. Totalmente. Sí, Le sí. quería mencionar también, muchas veces cuando hay estudiantes estudiando astrología, hay mucha confusión respecto a la Navamsha, a la carta subdivisional, a la Varga. Sí. Usted como astrólogo, ¿cómo usted definiría la D9 o Navamsha en relación a al Rashi Chart o la D1? ¿Cuáles son sus usos? ¿Cómo usted lo utiliza? Para aclarar muchas dudas que muchas personas tienen, porque obviamente pensamos en astrología y pensamos en una carta, pero en el concepto de los Vargas hay tantas y entonces dicen que la D9 es de suma importancia y cómo las conectamos ambas, ¿verdad? Correcto. La Navamsha indica las bendiciones de otra vida, el Purva Punya. Por ejemplo, esto le explico a las personas que no tienen ningún background de astrología védica. Cuando alguien viene donde mí, le digo, en el momento de nacer, en algún lugar, estaba el Creador diciendo, pásame todas estas cosas, dame que va a nacer. Y la criatura que va a nacer de una manera simbólica, tiene una mochila en donde el Creador está poniendo todas las cosas, ya sean buenas o malas. ¿Okay? Estas bendiciones, a muchas cosas que aparentan ser malas son bendiciones, vienen de Dios. Esto es lo que vemos en Avanza, porque al momento de nacer, cuando se cerró esa mochila, dijiste, ahí voy, naciste, lo que traes viene ahí, en la alabanza. La alabanza también indica la pareja ideal tuya, la pareja ideal de la persona. O sea, que la alabanza es una herramienta para validar muchas cosas que están en la Rashi Chart. Vemos algo en Rashi, buscamos si la bendición existe en la alabanza, viene de Dios, ¿se da o no se da? Muchas veces hay cosas que están en Navanza, pero no están en Rashi. Quiere decir que no necesariamente se van a dar, porque Rashi es tu vida completa, absolutamente completa. Navanza es buscar las bendiciones y validar estas bendiciones. Esa es la mejor forma que te puedo explicar, sin entrar en otros detalles. Yo sé que muchas personas tienen otras ideas y podemos elaborar en este tema largamente, pero para mí básicamente es eso. ¿Entiendes? O sea, si alguien busca una pareja, muy difícil, pero si tienes la suerte y encuentras a alguien que es exactamente como tú no avanzas, bueno, te salvaste.
O sea, que la carta de la pareja sea igual a la Navamsha. Eso sería lo idóneo. Eso sería lo ideal, Pero cogiendo la casa 7 del Navamsha o la casa uno. la carta. Wow. O sea que si yo encuentro a alguien con mi carta Navamsha exacta, esa es mi pareja ideal. Sería muy difícil eso. No, por eso es muy difícil, especialmente por... Pero, wow, no sé, ok, wow. Y han habido casos donde han habido parejas que cuajan, porque obviamente ella puede tener mi Navamsha, pero su Navamsha quizás no es la misma mía, o sea que ahí no puede, o sea que tiene, y en mutuo es como un alma gemela, algo así, ¿verdad? Cuando encuentras mucha compatibilidad con otra persona, te doy un ejemplo. Ajá. Busca la luna de esa persona en Avanza y ver si está parecida a la luna tuya, si está en el mismo signo. Busca qué planetas están en la carta de esa persona relacionados con tu Navanza, para que entiendas un poco eso. Wow, o sea, de Navamsha con Navamsha, wow. No, Navanza con Rashi. Navamsha con Rashi, disculpe. Navanza de la persona con el Rashi del otro. O sea, la carta del otro vendría siendo la Navanza Wow. de la persona que está viendo. Porque muchas veces los estudiantes ven, ok, Navamsha es las bendiciones o lo que se confirma en el Rashi, pero también es pareja y hay mucha confusión, especialmente con la gente neófita, ¿verdad? Y, Pero no sabía eso, disculpe. y sí, una de las cosas básicas que te puedo decir de Navanza es, Navanza no se lee igual que el Rashi. Okay. En Navanza se leen los trines. Ahí me tienen que ayudar en la traducción, pero se llama La tricona, tríada, sí, los trines, claro. Navanza es todo con las triconas, nada más. Veo. Para sacarle lo más importante a Navanza, claro que sí, pero otras cosas son importantes, como la casa 4 de Navanza tiene mucho que ver con la salud. Veo. Claro, y como usted dijo, es la mochila que uno carga, es lo que uno trae de vidas pasadas y cómo Correcto. eso se siente por dentro y se proyecta por fuera a través de la D1. Sí, sí. Otro elemento muy importante de la Yotisha, que a mí siempre cuando yo empecé a estudiar me asombró mucho y me validó mucho la Yotisha, era el concepto de los dashas. Ah, Para una persona que no sabe qué son los dashas, para una persona que está empezando a estudiar astrología, ¿cómo usted definiría los dashas y cómo usted, qué importancia usted le daría a ellos en el contexto completo de una interpretación o del estudio general de la Yotisha? los dashas son sumamente importantes. Los dashas yo describiría que son periodos planetarios diferentes para todo el mundo dependiendo en la fecha que naciste y la posición de los planetas en el cielo. Se hace un cálculo y se sabe cuál es el primer periodo de tu vida. Dependiendo de cada planeta, hay periodos que duran 6 años, periodos que duran 16 años. O sea, el más popular de los dashas es el Vinshotari. Vinshotari está basado en la luna. O sea, Vinshotari nos dice muchas cosas de nuestras emociones. O sea, la luna, las emociones, la mente. ¿Ok? Entonces, para tener una idea de este periodo tan importante, que todos estamos pasando por un periodo, ¿no? No necesariamente el mismo. Por eso yo hago énfasis en que la carta natal, tengo mellizos que no tienen la misma carta, es increíble, o sea, pero un periodo planetario se subdivide. El periodo principal se llama Mahadasa, que representa a la persona. El periodo subsiguiente sería la Antardasa, que representa el mundo alrededor de la persona. O sea, un planeta representa la persona durante ese periodo y el subperiodo, el mundo que te rodea. Por ejemplo, Mahadasa Saturno, Antardasa Rahu. Ese es el más difícil. Entonces, la persona durante este periodo se siente como Saturno y el mundo que le rodea es como Rahu. Podemos ir en otras divisiones, Pratyantardasa, etc. Pero
Las subdivisiones son de periodos más cortos, que podemos inclusive ver si nos vamos a... ¿Cuántos días nos dura la gripe? ¿Nos dura una semana más? ¿O qué? En contrario al Mahadasa, que puede ser pocos años como pueden ser largos años. Y muchas veces cuando el cliente viene al astrólogo, está con unos periodos muy difíciles. Y muchas veces ese mismo periodo, Rahu Saturno, Saturno Rahu, vienen clientes y uno pues entiende la situación. No sé si ese es su caso también, que vienen personas con periodos difíciles a consultarlo a usted. Generalmente está en el Dasa. Yo utilizo varios Dasa. Vinchotari es el más común. Claro. ¿Okay? Hay otros que utilizo dependiendo, por ejemplo, uno muy popular es Astotari Dasa, que tiene otra duración, vamos a decir. Pero hay muchos periodos que no son conocidos para los principiantes, vamos a decir, de la astrología védica, como por ejemplo, Dvisaptati Samadasa. Cuando el Lord del Ascendente está en la casa 7, yo utilizo Dvisaptati Samadasa. Es una forma más clara de ver lo que la persona está viviendo personalmente. Es algo bien personal. ¿Me entiendes? Claro. No deja de ser aplicable la Vinchotari, porque te da el estado de la mente. Pero el Dvisaptati Samadasa es bien claro y directo para una persona que tiene, en este caso, el Lord del Ascendente en la casa 7. Claro, porque la persona está con las otras personas, está con el otro, está quizás hasta en tierras lejanas, o también es una casa maraca, o sea que hay muchos, ya de por sí, las personas que tienen el Señor del Ascendente en la 7 son personas que están muy conscientes de relaciones interpersonales, ese tipo. Correcto, correcto. Pero hay muchas dasas y todas se aplican dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, Shula Dasa. Shula Dasa, cuando estoy tratando temas de longevidad y salud, pues yo la veo. Otra muy popular es la Narayana Dasa. Es una dasa no de los planetas, sino de los rasis, de los signos, que también nos da una idea de qué está viviendo la persona en este momento. Son muchas opciones que tenemos. Claro. Y son fantásticas. La DASA nos deja saber exactamente dónde está la mente, dónde está la persona. Y las utilizamos para hacer predicciones. Porque no podemos hacer una predicción sin un DASA. ¿Entiendes? Si tomo una carta al principio, por ejemplo, un principiante, mis estudiantes pasan por esto y lo veo todo el tiempo. Un estudiante ve que alguien tiene Venus exaltado y está feliz porque esta persona le va a ir muy bien, etc. Entonces, yo vengo con un cubo de agua fría y le digo, ¿en qué año es el Dasa de Venus? Ah, va a tener 86. Entonces, ¿te sirve que te llegue la fama a los 86 cuando a los 86 probablemente quieres estar en paz, en tranquilidad? ¿Me entiendes? O sea, los Dasas son buenos para predicciones, para saber cuándo viene el periodo X. Es lo mismo cuando yo le digo a las personas, te doy un paraguas. Te estoy diciendo cuándo va a llover, cuándo viene el periodo difícil en tu vida, durante tal dasa, dependiendo de lo que estoy buscando en la carta, porque podría ser Mercurio, pero si el Mercurio está en una maldición, en algún lugar con 3 planetas maléficos, durante el periodo planetario de Mercurio, la persona va a sufrir esa maldición, totalmente. O sea que no tiene nada que ver con simplemente está el curse, está la maldición, sino que cuando llega el periodo de Mercurio o de cualquier planeta involucrado en esta maldición, pues la persona lo vive en carne propia. Y ahí es donde podemos hacer la predicción y decir, cuando llegue tal año, cuando llegues a esta edad, comienza este periodo de desafíos, comienza este periodo de felicidad, comienza este periodo de alegría, o cuídate la salud porque se acerca el cambio, etc. Y de la misma manera que si el Dasha, por ejemplo, un Venus exaltado, como usted dijo, digamos, un Yogacarca para un ascendente de Saturno, lo que sea, si llega muy tarde, pues no se va a dar. Pero si llega a temprana edad, cuando uno es un bebé, cuando tiene... ¿Eso se pasa a los padres o eso tampoco se disfruta?
Los padres más o menos es donde se manifiesta, Claro. ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, algo común, una persona está creciendo, vamos a decir, adolescente durante el periodo de Júpiter. Un adolescente es eso, es un joven ignorante, es alguien que está creciendo, está aprendiendo, sabe comunicarse, está yendo a la escuela, se está preparando en la vida, pero no lo sabe todo. Pero si está, vamos a decir, en el mejor periodo de su vida, vamos a decir Júpiter, la persona puede tener la idea errada de la vida. Vamos a decir, toma las cosas por, si la vida es así tan buena, yo voy a hacer asá. Lo único que el periodo que sigue después del periodo de Júpiter es muy fuerte. Claro. Saturno. Es el periodo de Saturno. Y es un cambio drástico, es un cambio drástico. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes ir de lo que tomabas como natural de tu vida y pensabas que va a ser mejor, se termina este periodo de Júpiter, estás en tus 20s y de repente la vida comienza a darte otro tipo de lecciones, totalmente opuestas quizás a las bendiciones que te estaba dando el Júpiter, posiblemente, ¿me entiendes? Sí, yo estoy en Júpiter ahora mismo. Te felicito. Estoy en Júpiter, Júpiter que tú estoy empezando ahora, así que... Qué bien, yo comienzo Ketu en pocas semanas. Mire para allá, y quizás tenemos alguna conexión de vidas pasadas, ¿sabe Dios? ¿Sabe Sí, Dios? justo estoy en Mercurio-Saturno. Wow, Mercurio, Saturno. Y el día que me junto con BCG, mi guru, comienzo otro Dasa de Ketu, que por cierto es mi última instrucción como Yamini Scholar, o sea que para mí es una bendición. Amén, amén. Shantium, Shantium. O sea, los dashas para mí es increíble y, o sea, que usted dice que de Júpiter a Saturno, bueno, es difícil porque Saturno, en Júpiter estamos en expansión, estamos aprendiendo, estamos desarrollando nuestra filosofía personal y en Saturno es, ok, ahora vamos a trabajar, ¿verdad? Se acabó la expansión, ahora vamos a sudar, vamos a la mina, o sea, vamos al campo, vamos al trabajo. Sí, sí. Sí, las lecciones más grandes de la vida las da Saturno. Amén. Eso es muy cierto. Hay astrólogos que no les gusta hablar de Saturno, quizás porque no lo entienden. Hay quienes piensan que Saturno es simplemente malo o que Saturno, no sé, aquellos señores, vamos a decir, los viejos que están al doblar la esquina, que están bien aburridos, grumpy, que están teniendo un día malo. Saturno, bueno, pero Saturno no tiene otra opción. Saturno es el gran maestro. Y es como usted Saturno, dice. Ajá, no, adelante. no, perdón. No, adelante usted. Saturno nos enseña constantemente y Saturno tiene una función que hacer. Independientemente de lo que sea, una de las cosas más difíciles de aprender es que Saturno va a hacer lo que tiene que hacer. Igualmente, por ejemplo, Mangala, Marte, que por cierto esta tarde se pone retrógrado. Retrógrado con Ketu, sí. Pero está exaltado, así que vamos a ver. Y bueno, hay que ver, hay que ver qué pasa ahí. Vamos a ver. Y creo que hay un eclipse ya. No, uno lunar pronto por ahí, pero que también va a tener a Marte exaltado ahí con Ketu en conjunción. Vamos a ver. Sí. Pero le quería preguntar también, o sea, Saturno es el gran maestro, ¿verdad? El señor del karma, el señor del tiempo. Pero muchas veces muchos astrólogos en la India a veces se aprovechan de eso, le meten miedo a la gente y ahí hay un problema bien grande, que por eso a veces muchos astrólogos no quieren, o sea, no se dan cuenta que en la vida si no hay trabajo no hay nada. Y muchas veces las personas quieren que todo sea primavera, que todo sea verano, pero la vida también tiene otoño y tiene invierno. Se ha topado con esa situación de clientes que quieren que todo esté bien, y el momento es, mira, vas a cambiar a Saturno Rajú o vas a cambiar ahora a un periodo de Saturno o algún periodo hasta de Marte también, con los nodos, que también puede ser un poco complicado. ¿Cómo ha sido su experiencia en relación a eso? Es correcto. Una de las cosas que me gusta aclararle a la gente, a todo el que viene, es que hay gente que no conoce de los nodos, pero hay quienes hacen su búsqueda antes de venir a una consulta y me preguntan quién es Rahu, quién es Ketu. Pero, por ejemplo, Ketu no necesariamente porque no
puede representar nuestra alma de ninguna forma, pero todos tenemos un aspecto similar al de Rahu. O sea, sí, sería fantástico que la vida fuera todo alegría y felicidad, pero es parte de una programación, porque eso es relativo. ¿De dónde viene esta programación de que esto es bueno, aquello es malo? Muy cierto. Los extremos, no importa a qué lado, los extremos son malos. Los extremos son malos, completamente. Te puede decir todo felicidad y todo celebración. Entonces, la vida misma va a buscar un balance haciendo lo opuesto, pero no es necesariamente malo. Todo depende de cómo tú estás percibiendo este periodo, esta enseñanza o lo que sea que estás aprendiendo o viviendo. ¿Me entiendes? O sea, los extremos son malos. Irse a la montaña a meditar no es para todo el mundo, aunque puede ser que unas personas necesiten unas semanas en una montaña y aprovechar eso. Pero en esta época no es necesario irse a la montaña y renunciar, porque el trabajo que hay que hacer es acá, con la gente. No necesariamente huir al karma y querer quemarlo en una cueva en algún lugar en el norte de la India. ¿Me entiendes? O sea, es acá donde estamos, porque una de las cosas más difíciles también de enseñar es que siempre es hoy. Siempre es hoy. Lo demás son referencias a experiencias. ¿Me entiendes? Y pues yo utilizo todo esto para que la persona entienda que hay que tener un balance. Hay que buscar un balance en la vida. ¿Me entiendes? Y crea mucha confusión, especialmente para todos aquellos que están buscando espiritualidad en su vida. ¿Me entiendes? En donde dejan de hacer cosas, dejan de vivir muchas personas. Y específicamente el aspecto financiero, que muchas personas piensan que ser espiritual no tiene nada que ver con el dinero. Hay mucho que aprender de eso, y un ejemplo fácil que te puedo dar es el gurú de Paramahansa Yogananda. So, tenemos Sri Yukteswar y tenemos Lahiri Mahasaya. Lahiri Mahasaya era un empleado del gobierno y tenía un trabajo y trabajaba, como diríamos, de 9 a 5. Sin embargo, nadie está buscando qué hizo Lahiri Mahasaya en su trabajo diario como ser humano para ganarse la vida. ¿Me entiendes? Sin embargo, hoy en día, muchas personas reciben iniciación y piensan que hay que retirarse al templo, hay que abandonar la carrera, hay que hacerlo todo. Eso no es para todo el mundo. Hay un momento en donde se abandona. Quizás. O quizás no. Pero hay que tener un balance. ¿Entiendes? Hay que tener un balance. Estamos aquí, hay que vivir aquí, hay que entender nuestro karma, hay que aceptarlo, hay que trabajar. Nadie viene y te da nada, absolutamente nadie. Y yo enseño estas cosas y a veces puedo ser bastante controversial porque toco puntos difíciles, ¿entiendes? Dios, la divinidad, no va a venir a tocarle la puerta a nadie y decir, gracias por tus oraciones, tengo años escuchándote, aquí está. No va a suceder, no ha sucedido con nadie. No ha sucedido absolutamente con ningún santo. ¿Entiendes? Sí, definitivo. Y hoy en día mucha gente, como usted dice, ya no hay que ir a la montaña, ya no hay que ir al templo, al ashram. Realmente en los tiempos modernos en que vivimos ya esas cosas, y muchas veces, y no tan solo eso, que muchas veces las personas hacen eso, van al ashram y la pasan malísima, porque ya el ashram tampoco era como los ashrams de antes. Hay mucha controversia, mucha política, muchas cosas que pues no deberían estar ahí. Y totalmente de acuerdo con lo que usted dice, y es la realidad. O sea, hoy en día ya los parámetros viejos están cambiando, ya no es como antes. Meramente hay que vivir, hay que tener una práctica, un sadhana, una práctica espiritual, hacer los puyas, hacer ofrendas y realmente ser honesto con uno mismo, ¿verdad? Y especialmente con gente de mi generación, ¿verdad? Que piensan que las iniciaciones y esto, pero entonces no se dan cuenta que es una cuestión más interna, no necesariamente es una cuestión exterior, y entonces se crea todo este consumismo espiritual, pero sí, tiene mucha razón. Le quería preguntar, caballero, a través de sus estudios, en su opinión,
¿Cuál ha sido la lección más grande que usted ha aprendido de la Jyotisha, de la tradición védica en esencia? ¿Y qué nos enseña la astrología para ser mejores hombres y mujeres en este mundo? Fernando, mi experiencia personal es que la Jyotisha es mi sadhana personal, Claro. es mi sacrificio personal. A través de la Jyotisha, la persona puede descubrir el puente entre el mundo material y el mundo espiritual. ¿Entiendes? Porque la Jyotisha es el estudio de la luz. ¿Qué luz? La de los ojos de los Vedas. Esa es la luz que remueve la ignorancia. Es la luz que tiene que llegar a los lugares oscuros para que podamos ver lo que hay allí. Cuando me refiero a lugares oscuros, estoy hablando de lugares oscuros de la mente y del corazón. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes que siempre están hablando de cómo es que funciona el sadhana. Te doy este ejemplo. El conocimiento de la Jyotisha te da la sabiduría de los 7 mundos, del Sapta Loka, porque estamos buscando tratar de entender la divinidad. Básicamente es eso, a través de nuestra experiencia. Escuchamos en el Bhagavad Gita que Lord Krishna dice, I am the enjoyer. Pero si pensamos bien, el Lord Krishna está disfrutando a través de nuestra experiencia. La experiencia que pueda tener a través de mí es diferente a la experiencia que pueda tener a través tuya, a través de cada uno de nosotros. ¿Me entiendes? Entender que el universo es Narayana y que la carta natal representa el universo y que cada uno de los signos es parte del cuerpo humano, nos deja saber que estamos hechos de una manera similar o tenemos algo muy parecido a lo divino. Y por eso podemos utilizar la carta natal y aplicarla en nuestras vidas. Porque estamos tomando el universo Narayana y estamos entendiendo nuestro lugar en este universo. ¿A qué vinimos? ¿Entiendes? ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se aprende Jyotisha? Hay varias formas. Agarras un libro para comenzar. Después descubre que es algo un poco más complicado. Me pasa que los estudiantes que están en segundo año no llegan al tercero, porque piensan que ya se la saben todas. O piensan que quizás ya se complica un poco más, porque en realidad de las Vedangas, Jyotisha es la más complicada, la más difícil de todas, sin duda. Inclusive, Jyotisha es mucho más complicado que los Vedanta, ¿entiendes? Es difícil entender esta parte, por eso algunos de nosotros somos un poco ortodoxos, especialmente los que somos de la tradición, que necesariamente tenemos que ser iniciados para poder estudiar profundamente el Jyotisha. ¿Me entiendes? Y siempre que la persona se encuentra en estos desafíos, dice, bueno, esto no lo aprendo. En español es un poco complicado, porque yo digo, ya el tercer idioma se pierde mucho. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la persona quizás no habla inglés, tiene que aprender inglés para aprender de esas traducciones, luego se enfrenta con la realidad, tiene que aprender sánscrito. No tiene que fluir, porque no vas a conversar en sánscrito, es una lengua muerta. Pero sí entender lo que transmite el sánscrito, ¿entiendes? Cuando estás leyendo cualquier verso, cualquier sutra de los rishis, si realmente quieres entender, sí, puedes comenzar con una traducción a un quinto idioma, no importa. Pero si tienes esa luz, si el Jyotirvidya está en ti, vas a buscar la raíz, vas a buscar realmente la enseñanza directa, que solamente viene de un guru, no viene de otro lugar, ¿entiendes? Claro, esa Y es la línea, exacto.
Es la línea. Ahí descubres que el ojo derecho simboliza Gola, Ganita, la astronomía y la matemática. Que el ojo izquierdo, bueno, el ojo derecho sería el sol, el ojo izquierdo sería la luna, y sería Hora, ¿entiendes? Y todas las cosas, las nimitas, todas las señales acá en la Tierra. Ahora, hay otro ojo que llamamos el tercer ojo, que sería Júpiter, ¿entiendes? Júpiter sería, más que nada, Samhita, ¿entiendes? ¿Cómo vas a interpretar todo esto que estás viendo por acá y por acá? ¿Me entiendes? Porque la posición del astrólogo es muy difícil. El astrólogo, cuando alguien viene donde ti, esta persona está en la primera casa. El astrólogo está en la casa 12, que es una puerta. Es una puerta al otro mundo, vamos a decir. Y yo te puedo preguntar, en la India, siempre hay alguien en la puerta. En todos los templos de la India hay alguien siempre. ¿Quién es? Ganesha. Entonces el astrólogo es un representante de Ganesha. En realidad el astrólogo, como dice Parampurji Sánchez, es un samvatsara, es un representante del dios Sol. Es una responsabilidad muy grande cuando una persona viene donde ti. Literalmente está diciendo, abre la puerta, muéstrame el camino. Entonces, el astrólogo representando a Ganesha en la casa 12, abre la puerta para la persona. Es mejor mantener la puerta abierta, no cerrarla. Puede ser que una persona venga con algún otro tipo de problema que sea complicado para una consulta, porque hay personas que traen demasiado conocimiento y demasiada experiencia, quizás mala experiencia, porque te pueden hacer pasar un mal rato. Y muchos astrólogos tienden a cerrar esta puerta. Hay que pensar muy bien eso, porque las consecuencias son muy graves. Es mejor no cerrarle la puerta a nadie y decir, yo estoy aquí para abrir la puerta, esta es la entrada. Claro, cada cual tiene que hacer su trabajo, cada cual tiene que cruzar por su puerta. Yo no puedo cruzar por la puerta de nadie, yo cruzo por la mía. Pero yo le puedo mostrar la puerta, le enseño el karma, le digo, es por acá. Depende de la persona cruzar o no, pero tampoco soy la policía Yotisha para estar dándole seguimiento a los demás, porque hay otros que quieren saber. Claro. Om Gam Ganapatayena Mona Maha, muy cierto. Somos representantes de Ganesha Sí, y, totalmente. y la práctica a Ganesha es muy importante para conectarse con el Jyotirvidya. Sí. Y la próxima pregunta ya usted ha contestado en parte, o sea, hay muchas personas de mi generación que están más jóvenes que Okay. quieren, ¿cómo? Sí, sí. Sí, que quieren aprender astrología y que quieren take it to the next level. ¿Qué usted les recomendaría, obviamente, en adición a buscarse un gurú? ¿Qué usted le puede recomendar a las personas allá afuera que quieren realmente comenzar a estudiar Jyotisha de una manera más profunda, más allá de ver videos o leer libros? Bueno, definitivamente un gurú, porque la persona generalmente comienza con un libro que le llama la atención y de una manera generalizada. Muchos pensamos al principio que podemos aprender con este librito que compramos por 10, $15 y que ya vamos a ser astrólogo igual que todos los demás. Puede ser que este simplemente abra la puerta a mucho más curiosidad, ¿entiendes? Hay muchas personas enseñando Jyotisha y hay muchas tradiciones, ¿entiendes? La persona debe buscar, debe hacer todo un research y escuchar a todos los maestros posibles que pueda escuchar en su búsqueda y elegir uno con quien se sienta conectado para entonces recibir instrucción. Porque te digo la verdad, sin un guru, la astrología védica avanzada no se logra. Porque ¿cómo vas a aprender astrología en inglés? ¿Cómo vas a aprender astrología en español? ¿Cómo vas a aprender astrología en ruso? ¿Me entiendes? O sea, al final necesitas alguien que te enseñe los sutras, alguien que tenga credenciales y que pueda decir, nuestro linaje viene a través de todos estos años, y que esta persona pueda tomar un sutra y enseñarte lo que es, palabra por palabra, y que lo entiendas en sánscrito. El Yotish Paramparam, claro. Correcto. Por ejemplo, menciono mucho Jaimini, y que causa mucha controversia porque hay mucha ignorancia con
respecto a Jaimini. Claro, lo de los carcas, si son 7 o son 8, el debate eterno, sí, sí. Y las divisional charts, las cartas divisionales. Hay todo este tipo de problemas, hay todo tipo de opinión y está todo bien. ¿Entiendes? Eso es simplemente material de debate, material para estudiar. No hay que convertirlo en una guerra necesariamente como algunos lo convierten en una guerra. Pero te doy un ejemplo clarísimo. Hay un astrólogo que tiene años de experiencia, estoy hablando de alguien en particular, muy famoso, no voy a dar nombre, se fue a una tienda y compra el libro de Maharishi Upadesa Sutras. Perfecto. La persona es un astrólogo ya, está acostumbrado a leer, ¿no? Se lee el libro de los sutras de Jaimini, de principio al final, sin embargo, no tiene la menor idea de que lo que leyó está en cripto. Entonces, ¿cómo puedes estudiar a Jaimini? Quiero hacer un pequeño paréntesis. Maharishi Parashara es una de las fuentes mayores de nuestra astrología. Básicamente, y esto puedo expandir, pero por ejemplo, Brigu Samhita, de Brigu Rishi, quien escribió 5 lakhs, o sea, 500,000 horóscopos. Todo esto que estudiamos con Parashara es más o menos una condensación de todas estas cosas anteriores, no solamente Brigu. Yo le digo la enciclopedia británica, porque tiene todo. Pero, por ejemplo, Vedavyasa era hijo de Maharishi Parashara. Vedavyasa era el guru de Maharishi Jaimini. Entonces, estamos hablando de la misma familia, estamos hablando de la misma descendencia. El que dice lo contrario es un ignorante, y no me refiero en un sentido ofensivo. Ignorante quiere decir, ignora cierto conocimiento o cierta sabiduría. Parashara, Vedavyasa y Maharishi Jaimini es el mismo linaje. Ahora, que Jaimini haya depurado o sacado la crema de ciertos sutras es otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo se aprende Jaimini? Con un guru. No puedes aprender Jaimini con un libro que compraste. Te puedes comprar todos los libros del mundo. Pero el guru te va a dar la fórmula. Es una fórmula matemática para decodificar el sutra. Porque tú lees el sutra y el sutra dice algo y está claro. Bien. Tiene como 3 significados, exactos. Pero la fórmula te da el verdadero significado, el significado oculto. ¿Por qué oculto? Porque en una época, pertenecer a esto de Jaimini o practicar las enseñanzas de Jaimini te podría costar tu vida. O tú pertenecías a la corte del rey, y si no era porque podrías pertenecer a la corte del otro rey, entonces te sacamos del medio. ¿Entiendes? Muy riesgosos, muy riesgosos. Ya hoy en día no tenemos ese problema todavía. Pero los que estamos estudiando Jaimini profundamente, sí conocemos historias que no se conocen online. Conocemos historias que se pasan oralmente. Conocemos enseñanza que a pesar de que hoy está todo escrito, hay cosas que se enseñan oralmente. Cuando yo tengo upadesas para mis estudiantes, yo no doy PDFs, yo no doy slides. Yo hablo, ellos escriben. ¿Por qué? Porque debe ser así. Y es lo mismo. Es lo mismo. El que quiera estudiar astrología, que comience con el libro más básico, que se busque cualquier escuela. Hay muchas, hay escuelas online como ACBA, the American College of Vedic Astrology. Yo participé ahí por 2 años, ¿me entiendes? Puede ser suficiente para muchos. No fue suficiente para mí. Claro. Entonces, dependiendo de la profundidad que la persona desea adquirir, pues un guru es lo más importante. Claro. Y ACBA, muchos astrólogos dicen que ACBA es como un junior college, y entonces después vas Sí, al gurú, al linaje, sea quien sea, ¿verdad? Pero sí, sí, ahí se aprende se algo. aprende, claro, inicialmente, claro. Pero la profundidad realmente es una Con el tradición. gurú. Un guru, una tradición, uno a uno. Parampara no es el guru y el grupo. Parampara es el guru y cada uno de los estudiantes individualmente. ¿Me entiendes? O sea, cuando yo doy clase, todos mis estudiantes están acá sentados. Pero ese es el problema de ellos. Yo estoy dando clase.
si existe un problema o surge cualquier cosa, es individual. Yo no puedo tratarlos todos idénticos, porque todos están en diferentes niveles. ¿Entiendes? Eso es la importancia de la parámpara. Sí, y entonces todas las historias que uno recibe oralmente, que es realmente la riqueza de esa tradición, y entonces también el gurú da el mantra personal, no sé si ese ha sido su caso también, que es muy importante para el sadhana de uno, o sea, Totalmente. sin duda alguna, sí, sí. Wow. Totalmente. Bueno, de verdad, señor Shivadas, muchísimas gracias, de verdad que yo la he pasado súper bien. De verdad, esta conversación ha sido muy amena. Jamás, como le dije, jamás pensé que usted hablaba español y eso me llenó de un asombro muy bueno y tan pronto lo supe, le escribí y qué bueno que haya venido aquí al canal, se lo agradezco un montón. Antes que terminemos, le quería preguntar, ¿usted tiene algún website, tiene algún evento que va a promover próximamente? ¿Dónde da usted clases? ¿Cuál es su website, para empezar? Mi website es kaaraka.org. Kaaraka con doble A. Con doble A. Porque es una A larga en sánscrito. A larga que no la puedo escribir en inglés de otra forma. Estoy como Shivadas Guru en Facebook y en Instagram. Tengo eventos programados porque este es nuestro 10º aniversario online. Amén. Y tenemos eventos como Gone Dreams o Sueños del Gone, que uno de mis estudiantes toca. Y vamos a tener este evento en la playa en Fort Lauderdale, porque yo enseño en el área de Fort Lauderdale. Y tengo otros eventos más adelante para fin de año, en donde voy a estar haciendo presentaciones en una finca en Homestead, donde vamos a tener varios workshops y retiros. Y también, gracias a mi equipo fantástico que tengo, voy a estar visitando el Caribe y Norteamérica, así que voy a estar en Puerto Rico el próximo año, en República Dominicana, y también vamos a hacer un tour a través de Estados Unidos, exclusivo en español. Wow, o sea que ese que tú is kicking in, el que tú Mahadasha is kicking in. Sí, totalmente. Va a conocer a mucha gente de vidas pasadas y que le van a ayudar en su camino espiritual, sin duda alguna. Espero que sí, espero poder llevar luz donde sea que sea necesario. Amén. Como nuevamente, Om Namo Narayanaya, Om Gam Ganapataye Namo Namaha. Muchísimas gracias, señor Shivadas. Muchas gracias, Fernando. Muy agradecido por tu invitación y espero que podamos seguir en contacto. En confianza, ¿no? Y hacer otras entrevistas, o podemos hacer técnicas y un montón de otras cosas, pero de verdad, muchísimas gracias. Se lo agradezco un montón, caballero.